Bienvenidos una vez más a Ciudad de Cueto. Me presento, yo soy Abel, el que digamos que busca información histórica, arqueológica para Cantú TV y me he ofrecido personalmente a narrar lo que voy a decir a continuación sobre la historia de Cueto, que es mucho más rica de lo que se suele creer. Se remonta ya a la prehistoria, como veremos brevemente, y después sí analizaremos varias historias folclóricas propias del sitio de Cueto, algunas famosas, otras no tanto, pero que son cuando menos curiosas. Y algunas son hasta bonitas. Vale, pues empecemos. Cueto ya fue poblada por humanos, o por lo menos frecuentada, desde el Paleolítico inferior. Eso es hace muchos miles de años, hace 50.000 años más o menos. Bien, ¿por qué venían los humanos aquí, en el Paleolítico? Pues principalmente porque había un tipo de piedra llamada sílex y la cuarcita, que eran básicas, eran motor de la supervivencia del hombre prehistórico. Con ellas cazaban, pescaban, hacían herramientas, armas y fuego. Entonces, toda la zona desde Cueto hasta lo que es Ciencres es abundantísima en este material, que era básico para ellos. Y así que durante todo el Paleolítico y toda la prehistoria fue frecuentada por humanos, Cueto. Durante la prehistoria reciente, por ejemplo, tenemos enterramientos del periodo mesolítico, hace unos 9.000, 8.000 años, en los que se han encontrado los esqueletos humanos junto con conchas, que eran las ofrendas, los ajuares que se enterraban con el difunto, y eso que se llaman concheros en la arqueología. O sea que ya vemos que era una zona importante, hasta el punto que enterraban ahí a sus muertos. Era una zona importante para la gente. Y es lógico porque Cueto tiene todo tipo de recursos, no solamente tierra, también tiene marisco, tiene pesca, tiene buena tierra para cultivar, tenía caza. En aquel tiempo, entonces, luego ya, en la Edad del Hierro, nos situamos. La Edad del Hierro es la época de los cántabros, los poblados cántabros de origen céltico, y, y la famosa época también romana, de las guerras contra Roma y todo ello. Vale, pues durante la Edad del Hierro hay un posible castro, es decir, un poblado amurallado quizás, en lo que hoy es Latías, la zona de Latías, cerca del continente inglés. Bueno, pues no está confirmado, pero es muy probable que lo hubiera. Se registra eso en la Carta Arqueológica de Santander de los años 80, hace unos años que se registró. Y bueno, después ya en la época romana era obvio que hubiera materiales, porque Santander entera fue colonizada por romanos, que se sabe muy bien, lo que llamamos Portus Victoria Judubrigensis. Y al igual que el resto de Santander, Cueto dio algún material romano. Varias monedas del siglo I hasta el IV después de Cristo. Y también dio algunos bronces de la época romana. Pero poco más menos que Santander ciudad. Bueno, luego ya durante la tardoantigüedad, en el siglo VIII después de Cristo, se registra la existencia de un monasterio llamado Monasterio de San Trudón, que según la leyenda fue conquistado por los normandos. Bueno, pues según las ubicaciones que dan los registros, podría ubicarse entre Cabo Menor, es decir, la zona de Mataleñas, y la zona de Sardinero. Entre esas zonas cercana a Cueto. Muy cercana a Cueto, bueno, prácticamente Cueto, Cabo Menor pertenece a Cueto. No se sabe exactamente, pero es por allí. Bueno, el caso es que siglo VIII. Y es la misma época en la que se funda también los inicios de la Catedral de Santander. Y es la época también de la leyenda de los santos mártires que llegan supuestamente a la ciudad. Y es la base de todo el templo que es la Catedral de Santander. Curioso, puede tener alguna relación. Bueno, pues luego durante el siglo XII se registran cultivos de vides. Por primera vez se registran cultivos perdón, en el siglo XIII. Pero durante el siglo XII se crean más y más templos cristianos en lo que es Cueto, siendo el más famoso de ellos Santa María de Cueto, lógicamente. Y luego también, en esa época, todos esos templos, esos cenobios religiosos de Cueto, dependían profundamente de la Abadía de los Cuerpos Santos. La Abadía de los Cuerpos Santos era la Catedral de Santander. Con lo cual, digamos que la Catedral de Santander, ciudad, debe muchísimo a Cueto, a lo que es Cueto. Y bueno, pues fue pasando el tiempo y como decíamos en el siglo XIII se cultivaban vides. Y luego después Alfonso VIII concede el permiso
de roturar, es decir, de labrar por primera vez muchas zonas de tierra que estaban sin labrar de siempre en Cueto a los vecinos. Y eso provoca que la población de Cueto aumente exponencialmente. Y, y Cueto va adquiriendo cada vez más fama y más importancia. No a nivel de Santander, pero casi. Casi a nivel de Santander. Luego, después, durante el siglo XV, Cueto ya es uno de los mayores municipios sananderinos, ojo. O sea, estamos hablando ya de que es a nivel de Santander o de Astillero, casi. Posteriormente, durante el siglo XVI, llega un navío de Santander, el navío de Rodamundo. La tripulación trae la peste y se propaga por Santander y los alrededores, incluyendo Cueto. Eso provoca que se funda en Cueto un sitio para, pues para, digamos, para rezar en pos de que no va a suceder ningún desastre de ese tipo. Después, durante el siglo XVIII, se crea el precursor, digamos, del faro de Cavamayor. Una especie de faro de luces para orientar a los navíos, a los pesqueros, a los que iban por alta mar y por la costa, para que no se estrellaran contra las rocas, lógicamente. Y es el mismo sitio donde después se fundaría el faro, en el siglo XIX, en 1800... Perdón, que debo mirarlo. 1800... Bueno, 1830 y pico. No me acuerdo bien exactamente, pero es por esa zona, por esa época. Y después... siglo XX... siglo XX, pues viene Alfonso XIII, vienen las altas esferas, se crea el hipódromo. El hipódromo se crea en el siglo XX a cargo de Alfonso XIII, que trajo consigo toda la corte real y las altas esferas de España en aquel momento. Sí, ellos visitaron Cueto también, las altas esferas estuvieron en Cueto. Y luego durante el siglo XX, pues la infame guerra civil, por desgracia, tristemente recordada por muchos mayores, trajo consigo mucha ruina en Cueto. Lo sabemos todos. Sabemos lo que sucedió en la zona del Faro, en la explanada. Sabemos lo que sucedió, las fortificaciones que hubo también. Por cierto, un detalle curioso. La fortificación que hay en... La batería antiaérea que hay ahí al lado del Faro, en la zona de Cabo Mayor, que es muy famosa, es de la guerra civil. Bueno, pues está en la misma zona que ya hubo en el siglo XIX otra anterior, para impedir ataques enemigos por mar. O sea, ya vemos como los ataques estratégicos siempre han sido estratégicos hasta épocas muy recientes. Y bueno, ya decir, personajes del siglo XX muy famosos, por ejemplo, los hermanos Tonetti, que tienen en Cueto una calle dedicada incluso a ellos. Payasos, un digno oficio, el oficio de payaso es muy digno. Y bueno, pues Cueto por lo visto dio de sí a estos dos personajes que saltaron a la fama mundial. Ahora ya pasaremos a historias populares, folclore del Cueto. Lo que la gente contaba. Bueno, pues por ejemplo, tenemos muchas en Cueto, pero vamos a citar algunas de las más curiosas y más importantes. Los Camus. ¿Cuántas veces habrán ustedes oído hablar de linaje Camus? A mucha gente en Cueto se apellida Camus. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta gente en Cueto que se apellida Camus y por qué tanta importancia el linaje Camus en Cueto? Hasta el punto de que hubo personajes siglo XX, una historiadora que se apellida Camus también en Cueto, que escribió un libro muy famoso, de Cueto también. Bueno, pues... ¿por qué? Bueno, pues veamos. Según la leyenda, ojo, según la leyenda, no está claro, pero según la leyenda, la tradición oral, en el siglo XII hubo un naufragio de un personaje que no se sabe si era un pirata, si era un corsario. Explicamos un poco lo que significa ambas cosas. Un pirata es un corsario, pero que hace el trabajo de forma tirando hacia la ilegalidad o ya totalmente ilegal. Un corsario, por el contrario, es uno que hace lo mismo, pero a cargo de la corona, de lo que les manda la realeza en alta mar y en las costas de ultramar, en las costas. Bueno, pues digamos que
Un tal Paul Camus, según la leyenda, naufragó con su tripulación. No se sabe muy bien si era entre la zona del Segunda Sardinero o era en la zona del Bocal donde hoy se celebra la vaca, el campeonato de la vaca, el sur. Uno de esos dos puntos puede ser. Yo me decanto más hacia la vaca porque, lógicamente, ese sitio es de olas muy recurrentes, muy grandes, muy fuertes. Y muchas rocas, más que en el Sardinero. Vale. Sea como fuera, el caso es que naufragó y no se sabe si era un pirata corsario, pero llegaron allí y por lo visto, según la leyenda, tenían una fortuna importante, con lo cual ellos pudieron establecerse, él y sus hermanos, en Cueto. Ahí se supone que se casarían y formaron familias y fueron terratenientes en Cueto de generación en generación hasta el día de hoy. Esa es la leyenda del linaje de los Camus. Antes de continuar, tenemos que hacer un anuncio muy especial. Mirad, hace unos días hemos creado un, un torneo de billar. Un torneo de billar en el cual juegan estas tres casas, la casuna de Bezi, Erquello, y un tercer bar que es el Speakeasy Bar. Es el que está justo arriba de la cuesta del hospital en Santander. Bien. Junto con estos tres bares y Cantú BTV hemos creado un torneo de billar. A ver, es un torneo libre. La gente se apunta, la gente va, se graba y puede disfrutar pues de una tarde. Solamente son 6 euros. Se hace un único pago, 6 euros. Y hay dos premios fabulosos. El primero es una cena en el restaurante Órale de Santander. Y el segundo es, en este caso son dos bonos sesión para un spa, para el Oriental Spa que está en camino hacia el Sardinero. La verdad es que son premios muy interesantes, pero sobre todo esto lo hacemos por participar. El precio es simbólico, simplemente es bueno por fomentar un poquito lo que es la diversión sana en Santander. Hasta aquí el anuncio, espero que la verdad que os apuntéis, creo que está muy bien. Y nada, seguimos con el vídeo. Bueno, y pasamos a otra historia, cuando menos también muy curiosa y tiene un lado cómico también. Y es, ¿por qué? ¿Por qué si Cueto está consagrada a la Virgen de la Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción, por qué rayos se celebra a San Pablo las fiestas patronales? Vale, vamos a verlo. Según la leyenda, según la tradición oral, los cuetanos decidieron una vez cambiar su virgen por el patrono de los de Monte, de la gente de Monte que está al lado, que era San Pablo. ¿Y por qué lo cambiaron? Bueno, pues por un pellejo de vino. Según la tradición, fue un pellejo de vino a la causa de este sacrilegio tan monumental. ¿Vale? Bueno, esta es una anécdota, podemos decir, curiosa y graciosa. Otra cosa, y esto es mundialmente conocido, los jinetes del Panteón del Inglés. ¿Qué sucedió en el Panteón del Inglés? ¿Por qué está ese edificio ahí tan curioso, de estilo neogótico, tan bonito, ahí en la costa? Vamos a verlo. Porque la historia real del asunto no es menos curiosa y menos bonita que la leyenda. La leyenda dice que dos jinetes ingleses estaban cabalgando por la zona donde está el Panteón del Inglés y decidieron
hacer un reto y es saltar las rocas esas tan famosas que hay con forma de domo que hay ahí por la zona. Saltar con sus caballos. Lo cual es una locura, todo el mundo lo sabría. Y lógicamente, pues el caballo saltó mal, el jinete murió y su amigo pues decidió hacer esa estructura en su honor. En cambio, la historia es más emotiva, la historia real. La escribió el propio superviviente del accidente. El superviviente era un telegrafista inglés, que voy a mirarlo, pero se llamaba José Jackson Bellan. Y este José Jackson Bellan, su amigo, tenía un amigo que era Robert Rowland Hill. Que este último, Robert Rowland Hill, que murió, procedía de una familia inglesa que hizo unas reformas educativas brutales en su país, en Inglaterra. Por ejemplo, hasta el siglo XIX todo el mundo sabe que en Europa era común la educación en las clases con el castigo físico. Todavía en España hasta bien entrado el siglo XX, hasta los años 60, 70, 70 y hasta parte de los 80, en España todavía se sigue castigando físicamente, mis padres lo saben, mi madre sobre todo. Pues este hombre en el siglo XIX, mucho antes, ya se avanzó a su tiempo y hizo esas reformas educativas en Inglaterra. Bueno, pues no se sabe, o sea, yo no, por lo menos no sé yo cómo llegó aquí a España, a Santander. El caso es que iba con su amigo a caballo por la zona que hoy es el Panteón del Inglés, cuando el mar bramaba más fuerte de lo normal contra las rocas. Por lo visto el caballo de este se asustó por el ruido y hizo una cosa, un estruendo, tirando al jinete abajo, y este le provocó una fractura en el cráneo. Y la muerte fue súbita, tristemente fue súbita, y entonces no se pudo hacer nada para salvarle. ¿Qué hizo el superviviente, el amigo de el telegrafista? Pues, en su honor, dedicó este edificio, este panteón, que no es un panteón, aunque suene que se llame así, porque dentro no se agregaba ninguna tumba, no hay restos humanos dentro. Es un símbolo a la amistad, a este hombre que falleció, y bueno, es un recuerdo para él que ahí perdurará si la gente lo respetamos como hemos hecho hasta ahora. Una cosa muy curiosa, y es que la leyenda dice que gran fortuna es la que tenía este difunto, y fue enterrada supuestamente esa fortuna en la zona de lo que hoy se Panteón del Inglés, y por eso muchos niños de Cueto, yo me incluyo, no soy de Cueto, pero todavía no busqué, buscaban esa fortuna en los alrededores del Panteón del Inglés. Además se sabe de ti que no lo encontraron porque no existía, o por lo menos no hay registro histórico de que fuera enterrada allí. Y hasta aquí la historia de las historias de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues ya nos comentarán qué les ha parecido.